Estábamos instalándonos, ¿eh? Es que de pronto el estudio se ha llenado de amigos y claro, pasa lo que pasa. A ver, que no te estoy dejando, Víctor, no te estoy dejando sitio, ¿eh? No te preocupes. ¿Cabes bien ahí? Sí. Porque me vienes además con Somos ese, pequeñucos. sí, con ese libro tan chulo que trae tantas cosas. Víctor, con quien estamos peleándonos por el sitio, es Víctor Raúl Pintado, que viene con el angulero bajo el brazo. Sé que hace frío este verano, pero tampoco lleva tanto, ¿eh? Como para ponernos a hablar del angulero ya. No, hombre, él está en el Mar de los Sargazos, allí al lado de Florida, así que seguramente está pasando bastante calor. Vale, muy bien, muy bien. Fernando López Cancio, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Buenas. bienvenido. Y otra compañía es, en este caso, la de David. ¿Qué tal, David? Bien. Bienvenido. Y Estefan, ¿qué tal? Estefan, 12 y 8 años respectivamente, que hoy son nuestros invitados especiales. Exactamente, los importantes, los invitados de lujo. Perfecto, así me gusta. Que haya lujo en este Que haya, programa. que haya lujo. Hay siempre lujo, vamos a ver, pero bueno, hoy un poco Sí. siempre ponemos un mini lujo Muy bien, los muy bien. martes. ¿Qué nos traes hoy? Cuéntame. Bueno, pues mira, vamos a hablar. El otro día hablamos, y el otro día y el anterior hablamos de los juguetes, ¿no? Sí. De los juguetes de los más pequeños, de cómo, bueno, como a veces lo último que hablábamos era sobre el sexismo de los juguetes que todavía seguía habiendo. Sí. Y bueno, de juguetes que también habíamos empezado la anterior vez hablando de Sí. algunos nuevos, como el Spiner, Eso y es. otros que habían quedado, bueno, que siempre se utilizaban, que estaban ahí el Scalestri Sí. y estaba tal. Finalizamos que nos había quedado un poco ahí pendiente hablar de que dejamos ahí un poco unos esbozos del cubo de Rubik, ¿no? Que es un juego, verdad. es un juego que de hecho por ahí te lo trajeron también David y Estefan. Es un juego que ha vuelto. Es un juego que tiene unos cuantos años. Habíamos dicho adelantado Sí. lo de que era el juguete más que el juguete con más unidades vendidas, 400 millones de cubos de Madre Rubik que se vendieron. Que era un juguete que se había inventado, bueno, que no era un juguete en un principio, sino que era un poco para desarrollar la capacidad visual, bueno, vamos, espacial y demás, y que, bueno, quedó finalmente como un juguete que ha llegado a todos los tiempos. Entonces, bueno, quedamos pendientes ahí un poco de que nos comentaran algunos de los chicos y chicas de DM, que nos comentaran un poco, que nos hablasen un poco de ese cubo de Rubik, Sí. y ya vamos a lanzar después con el angulero. Vale, Muy bien. vale, muy bien. Tenemos entonces... Tenemos ahí un corte con los Vamos chicos a y oírlos, chicas vamos que a nos oírlos. cuentan un poco qué es el cubo de Rubik. Yo no lo tengo. Pero el cubo de Rubik consiste en Rubik. que todos los colores acaben en el mismo sitio. Tienes que ir girándolo y yo no sé los movimientos. Bueno, vale también un poco pues para agilizar las manos y también te agiliza un poco la mente porque a la vez que las manos te agiliza la mente. Y que si lo terminas todos en perfecto estado, que ganas. El cubo de Rubik es Rubik. un método también muy científico porque tienes que saber cosas y es difícil de hacer el cubo de Rubik porque Realmente el primero que existió era un cubo de Rubik de 2x2. Y ahora es más famoso, es el de 3x3. que como el cubo de Rubik, como los demás juguetes, son para saber cosas, pero para entretenerte igualmente. Sí. Bueno, Eso me ha gustado y enlaza un poco con lo que habíamos dicho el último día, que a veces está muy bien, y lo decían los pedagogos, hablaban de las 3Ds del ocio, ¿no? Que era el descanso, tiene que descansar, tiene que desarrollar algo, pero tiene que divertirse. Y bueno, yo creo que esa parte, hombre, yo vamos como psicólogo y cercano a esto, sí que lo de desarrollar algo, por supuesto que sí, pero no podemos olvidar esto de divertirse, y lo enlazamos porque decíamos lo de que a veces las cosas intentan vender un poco con eso y por eso luego causa tanto rechazo. Se intenta vender el spinner porque dice que relaja y que tal. Sí. Al final es entretenido, que es entretenido, como decían en alguno de los cortes, es divertido y punto. Claro. No, ¿sabes cuándo relaja? Cuando te lo puedo tirar. Sí, Y me relaja deshago de él. cuando va desapareciendo, como es el caso de ahora. Bueno, Exacto, David exacto. y Estefan dominan, venían ellos con el cubo de Rubik. No sé qué nos pueden decir, si lo utilizan, si les gusta, si les divierte. ¿Tenéis cubo? ¿Vale para Sí, algo? tenemos cubo. Y es un juego como muy interesante. Tienes que tener mucha capacidad espacial. Sí. Tienes que tener una memoria muy buena. Bueno, el truco es ya con el tiempo saberte los trucos, los pasos y bueno, y todo eso. Claro. También, bueno, yo llevo
este año jugando Sí. y bueno, y solo aprendí a hacer una cara y voy a intentar hacer 2 o el cubo entero. Bueno, hay que ir poco a poco, oye, investigando y sobre todo investigando cómo hacerlo, Claro, claro. ¿no? Sí, sí. Pero tienes razón, hay que tener memoria, porque si lo consigues, eureka, ¿y cómo llegué aquí? Claro, claro. ¿Tú, Estefan, también le das al cubo? Sí, Vale. ¿Desde cuándo lo tienes tú? pues cuando David, cuando la primera vez que le vi a David, Sí. ya, ¿Te llamó la atención? ya me llamó la atención y empecé a darle al cubo. ¿Y qué tal? Bien, ¿Consigues una cara? ¿Y la segunda? Todavía no. Bueno, poco a poco. Tuvimos antes una discusión, David y yo, muy fuerte, Sí. que dice que quien lo puede hacer en 2 segundos. Yo le decía, no, imposible, y ahí quedó. Vale, luego lo vamos a mirar en internet, exactamente. El récord, ¿dónde está? Vamos, lo dejamos. Ahora, como las discusiones no Sí. duran mucho, porque ahora está internet, pues lo miro por internet, ¿no? Sí, Que sí, antes sí, era, es verdad. ¿cuántos años tiene esta? Pues no, el este y doctor este. Google en escena ya. Las discusiones duran poco, así que seguiremos siendo amigos. Ha perdido chicha este asunto, sí es verdad. Pues nada, entonces con esto, eso que dejando ahí el tema de los juguetes un poco de lado, pues nos acordamos, bueno, siempre eso, exactamente. ¿Quién es el rey de los juguetes? ¿Quién es el rey de los juguetes? Que aquí muchas veces, pues Papá Noel, los Reyes Magos y demás, pero aquí en Asturias tenemos un rey de los juguetes que, aunque sea exótico hablar en Navidad de algo, como en verano algo de Navidad, pero... Con este tiempo que tenemos, todo pega. Bueno, ahora te anuncio que salió un poco el sol, ¿eh? Sí. Ahora ya parece un poco hasta que... Pues hablar de uno de los personajes, y por eso tenemos aquí a Víctor, que ya vino el año pasado también a hablar de otro de los personajes del que hizo un cuento, Sí. de Salamandrán. Y bueno, vamos a hablar de El Angulero, que mucha gente lo conoce, pero es uno de los objetivos que también persiguen con estos proyectos, con uno de estos proyectos, porque esto va unido con un proyecto educativo, con un trabajo con niños, con niñas, Ajá. y es exactamente recuperar y que todo el mundo conozcamos quién es El Angulero. Por eso está aquí Víctor y porque me cae muy bien también. Pues che. Es muy bajo y cuenta las cosas siempre y nos alumbra con su, Me encanta con su escuchar a Con su Fernando. verbo. Así me gusta. Víctor, hombre, pillas un auditorio bastante puesto en Angulero, que lo sepas, te lo digo de mano, ¿eh? Y no es por hacer presión, pero... Lo tengo complicado entonces, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿quién es el Angulero? Venga, ponnos en antecedentes. A ver, el Angulero es un personaje asturiano, digamos, entrañable, como decía Fernando, como Papá Noel, ¿no? Que viste traje amarillo de aguas para Sí. ir a pescar, unas botas verdes, tiene una gran barba, ¿no? Y se le puede ver con 3 tipos de gorro diferente, con un gorro de lana, que hace frío para ir a pescar, con una boina, así que es también muy asturiano, o con la montera picona, como un asturiano, ¿no? Bueno, Y suele llevar también pues las herramientas de pesca, como es el serazo, que es con lo que pesca la angula, el casión o cajón, y bueno, y a veces alguna red, alguna boya y todo eso en su barca, ¿no? En su chalano. vale. ¿Y por qué es el rey del juguete? Claro, ahora, además de Papá Noel, que es internacional, digamos, y los Reyes Magos, ¿no? Pues en diferentes comunidades autónomas están saliendo diferentes personajes también navideños, ¿no? Y un poco, pues Asturias también tenía que tener lo suyo. Y de hecho, bueno, la Asociación Cultural Garabusiada, en el 2018, intentando recuperar todo lo que es la cultura de la angula asturiana, pues un poco lanzó este personaje, ¿no? Entre ellos, bueno, Fernando y Víctor, que son un poco los líderes del proyecto. Y después, a nivel educativo, tanto en los grupos de infantiles que trabajamos con los niños los fines de semana y también en las escuelas, pues incorporó como método casi pedagógico para el aprendizaje de la lectura, para el aprendizaje de la cultura asturiana, para muchas cosas. Y últimamente lo estamos utilizando casi todo. ¿Por qué? Porque este personaje es un elemento motivador, ¿no? Entonces lo utilizas como eso, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que Víctor hizo un cuento de Bueno, Fernando? que nos cuente él. Que lo que ha hecho de cuento y mucho más. Yo creo que Cuenta el cuento, la, Víctor. la labor va mucho más allá del cuento, que es a mí lo que más me presta de todo esto. Hombre, vamos a ver, del Angulero hay 2 cuentos publicados actualmente. Hay más por internet, más versiones, incluso americanas, que Anda. han salido, sí. Pero un poco, digamos, los que reconoce, digamos, Garabusiada, Bien. pues son un poco los 2 que se han publicado aquí en Asturias, ¿no? Y de hecho el primero es, digamos, un compendio de ideas de mucha gente, desde la Asociación Cultura Garabusiada, que es lo que lo lidera, vaya, Lidera. los nervios de la radio, gracias. El Colegio Público Jovellanos en Panes y el Grupo Infantil Villalegre, ¿no? De Avilés. Entonces, la idea era, en el primer cuento,
como no se conocía muy bien, dar las características del personaje. Entonces, un cuento muy infantil para niños de 3, de 4, de 5 años, donde se van repasando las diferentes características. Y un poco a través de un juego, ¿no? Que empieza preguntando quién está escondido ahí, pues dice Nortio, Nortio, en asturiano, que es como veo, veo, quién será, ¿no? Pues quién será, y va dando las pistas primero, poco a poco, vale. Pues un gorro prieto, mucha barba, ¿no? Ropa de agua amarillo, así poco a poco. Qué guapas las ilustraciones. Sí, las ilustraciones la verdad son un lujo, son de Christian Bark, que también pertenece a la Asociación Cultural Garabusiada. Y las hizo un poco de forma gratuita, un poco como todos. Es decir, estos 2 libros, todos los derechos de autor y todo están donados a la Asociación Garabusiada para un poco ayudar a que siga manteniendo la cultura esta, ¿no? Muy bien. Sí. Y entonces, ese fue el primero, que era casi un poco como texto de presentación para los peques. Sí. Y cuenta un poco la historia solidaria del angulero. Bien. Porque la idea es que este personaje empieza a bajar la pesca de la angula porque los ríos cada vez están más contaminados. Sin embargo, él, que es una persona con tesón, ¿no? Que es una persona incluso obstinada, pues para intentar ayudar en diciembre a las personas más necesitadas, sigue yendo a pescar y con la angula que pesca la vende en la rula y el dinero ese lo reparte entre los más necesitados, ¿no? Después, por la magia de la naturaleza, pues se va a vivir para el mar de los Sargazos, donde van a desovar las angulas, donde van a morir y a nacer. Y entonces pues se crea esta leyenda y él viene todas las navidades a repartir también entre todos. De hecho, él tampoco hace grandes regalos porque la idea es repartir entre todos pues lo poco que consigue después de pescar angula, ¿no? Qué chulo, qué chulo. Bien, hablaste del primer texto, pero tú firmas en el segundo, ¿no? Sí. Hombre, bueno. Sí, porque vengo a hablar de mi libro. Y si no viene a hablar, se lo hacemos que hable. Claro, es que está siendo muy prudente. Está muy prudente y muy modesto. Está siendo muy prudente, Víctor. Bueno, en el primero, en realidad, está hecho principalmente los dibujos, como decíamos, Christian Barr, y después los textos cortos son de Paloma González y Carmen Alonso, que son las bibliotecarias de La Arena, de Stolbarco, y bueno, y además, yo también participo en lo que es lo de la historia. Vale. Y este último, a ver, en realidad, vale, sí, el cuento es mío, pero yo siempre digo que es mío y de todos los críos que participaron, porque en realidad como fue un taller, los niños iban dando ideas. Ajá. Y entonces eso se iban incorporando al cuento. Seguramente sin su colaboración pues no se podría haber hecho el texto, ¿no? Y digo yo, apunto y señalo, por ejemplo, que llega, y una muestra de que llega cuando hablo con Estefan y David para decir, oye, os apuntáis, que vamos a hablar de esto y del otro, y vamos a hablar del angulero. Yo, muy prudente, digo, no sé si conoce, pero por ejemplo, Estefan, tú sabías quién era el angulero, ¿no? Sí. ¿No habías oído hablar de él? ¿Dónde? Pues en el colegio de Avilés estamos en asturiano y la profesora nos habló de él. ¿Haz mucho de eso? Sí. Bueno, bastante. Pero te quedó quién era y... Sí. ¿Está en lo cierto, Víctor? ¿Las características del angulero eran así? Con el gorro el gorro... Y hablando del texto, por ejemplo, le llama mucho la atención el tema de dónde estaba el mar de Sargazos, que coincide y está cerca del Triángulo de las Bermudas. Veníamos hablando de esto, ¿no, David? Que algo también te suena, eso del Triángulo de las Bermudas, y es que el angulero tiene historias que conoce todo el mundo. ¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? Pues lo que suele pasar es que muchas veces cuando pasan barcos y aviones se supone que nunca suelen salir de ese triángulo y que nunca aparecen. Ajá. Y que no hay supervivientes cada vez que pasa un barco o un avión. Tiene lógica entonces como lugar así un poco mágico, ¿no? Claro, un poco especial para que el angulero vaya allí a pasar Exactamente, el angulero no... el verano. Sí. En realidad, más que el verano está pasando, quitando el tiempo de diciembre, que es cuando viene a repartir los regalos y a pescar angula, todo el año se lo pasa en el mar de los Sargazos, un poco cuidando pues eso del desove de las angulas y de las anguilas para estar preparadas, digamos, para después, cuando llega la Navidad, poder pescarlas y repartir entre los más necesitados y ahora, entre todos, ¿no? O sea que aquí el verdadero regalo son las angulas. Y luego a través de ellas se convierten en lo que vaya tocando. Claro, que eso sí que está muy enraizado en la cultura, sobre todo de las zonas que pescan la angula, porque en realidad antiguamente, en los meses sobre todo de diciembre y enero, es cuando más angulas se pescaban. Claro. Eso era un, digamos, pues sobresueldo, aunque hoy día la palabra se está como mal entendida, ¿no? Pero era una manera de tener más recursos, ¿para qué? Para tener una buena mesa de Navidad y para comprar, o para los regalos de los niños, ¿no?
Vale. Pero lo guapo es eso, lo de los regalos son pequeños detalles, lo que persigue al final son pequeños detalles, no son, que va un poco unido aquello del aguinaldo, ¿no? Esas canciones y cantar para conseguir pequeños, pues eso, monedillas o caramelos o lo que sea, ¿no? Entonces son pequeños detalles repartidos a todo el mundo, intentar llegar a todo el mundo con pequeñas cosas, no a unos pocos con muchas. Entendido. Y se ve un poco esa solidaridad unida con, y ese por supuesto ese esfuerzo por pescar y por luego dar ese resultado a tal. Entonces, ¿qué nos dices, Estefan? ¿Que sí? Sí. Claro, además no olvidemos que el angulero pesca durante toda la noche, pesca en las noches de oscuro, cuando no se ve la luna llena, cuando está en luna nueva, y tiene que estar, pues eso, hasta que se hace de día prácticamente. ¿A ti te gustaría trabajar toda la noche allí en un charano con el frío que hace, Estefan? Sí. ¿Sí? Sí, seguro. Pues nada, lo hacemos un plan y vamos a eso. Pero bueno, que es muy igual. ¿Os suena lo que es eso del aguinaldo, David o Estefan? No, pero podías contárnoslo tú. Bueno, más o menos lo conté. ¿Qué nos interesa? ¿Os interesa, no? Pues más o menos lo conté, no me estabais escuchando. Bueno, eso, el aguinaldo, que tiene nombre en asturiano, no sé. Aguilandu, también se llama en asturiano, vale. sí. Exactamente, pues eso ocurre a veces, que yo de pequeño me acuerdo que mi padre me llevaba a casas de amigos y allí me ponía, yo no sabía, yo de aquella pensaba, digo, voy a hacer el ridículo allí, ¿no? ¿Me lleva a hacer el ridículo mi padre o qué es esto? Me ponía a cantar villancicos y luego pues de aquello recibía, sacaba un dinerillo, también como dice Víctor Malsonao, un sobresueldo. Entonces, bueno, el aguinaldo ahora yo sí lo vi alguna vez que de repente te llega, pero te invaden un poco, en plan, pican a la puerta y te aparecen niños que ya más que niños ya son como adolescentes. O sea, yo creo que ven el interés en los resultados. Sí, son niños con pelusa. Y de repente sí, alguna vez sí que lo vi, que te quedas un poco impactado. Aquello era un poco más familiar, ¿no? Ibas a casa de visitas navideñas y te llevaban allí, pues cantabas un poco. Pero yo el aguinaldo lo tengo más asociado, pues por ejemplo, a alguien con quien tenía relación todo el año, pues no sé, el sereno. Es que yo tengo una edad, no me lo tengáis en cuenta. O el cartero, o alguien que te hacía... tenías un encuentro, un servicio durante todo el año y le dabas... Sí, eso sí. Invítate a algo se y sigue tal, dando ¿no? Un cafetín. En porteros de comunidades, yo sí que me suena esa parte de que darles digamos como una especie de sobresueldo, eso. Qué mal está sonando ese sobresueldo, ¿no? No tenía que haber sacado la palabra, lo siento, pido perdón. No podemos quitarla de medio. No, y te digo una cosa, que existe, que está bien la palabra, porque aquí ahora últimamente lo importante es ya tener el sueldo. Sí. O sea que mejor que haya opción de que haya sobre. Entonces, dentro de esto, que además es que ya está unido y dándole una vuelta lo unimos perfectamente. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo vamos a poner un villancico en verano bueno, que decimos con este verano? Sí. Pero claro, si el villancico está hecho por Felpeyu o cantado por Felpeyu, acabamos de hablar con ellos. En un día como hoy, donde tienen un concierto y donde todo eso, pues entonces el angulero tiene su villancico. Os digo una cosa, David, Estefan, id escuchándolo. Porque igual para esta Navidad ponéis en práctica lo del aguinaldo y a lo mejor con ese villancico, quién sabe si os sacáis un... No se dice esa palabra. Y aunque fai frío una rula, bien curtiu de la mar, llega la arena siempre celando, traen el chalán su vida na mar. Llega la arena siempre celando, traen el chalán su vida na mar. Blanco y el angula que se rula en el nalón del serazo alcalde. ¿Os gusta cantar, David? Sí. Bueno, sí. Si hay que, ¿no? Si hay que hacerlo. Bueno, sí. Y Estefan también. Sí. Pero villancicos, ¿eh? No despacito. Ni súbeme la radio. Bueno, los villancicos hay que cantarlos despacito también. Sí, ¿no? eso. No, hay que cantarlos L. Que es con... Exacto. ¿Y cantáis y eso alguna vez en M? Bueno,
Bueno, No, es que ¿cómo me ya preguntas eso? Conoces a Sindulfo, ¿no? A través de Sindulfo sí algo cantamos, pero Ah, bueno, lo vale, demás vale. que ya es propio e individual. Eso sí que nos falta, tenemos que ponernos a ello. tenéis que poner a Sindulfo a trabajar un poco No, más, bueno, a hombre. Sindulfo déjalo descansar un poco, el pobrín. Pero a cantar, a intentar cantar, lo que pasa es que cuando uno no tiene nada que ofrecer sobre la canción, no puedo. Habría que buscar a alguien. No, como en el chiste de no me atrevo. Pues, por cierto, que hoy estrenamos, lo tenemos por ahí colgado por las redes, el reportaje que hicimos en Oviedo, Anda. donde tenemos aquí a Jorge también de participante, a Jorge Yapasi, Sí, sí, sí. que hicieron una entrevista Un honor, con los... un honor. Interviniste. Un honor para Y nosotros. por ahí anda colgado que lo estrenamos ayer de noche, un reportaje muy Ah, bien, guapo bien. con ¿Cómo con lo ellos. buscamos? Pues, ¿Qué ¿cómo lo ponemos? busca? Por Facebook se puede buscar muy bien, porque buscando M Espacio, Vale. en M Espacio está ahí. Que es- M escrito con todo. M-E, E-M-E. espacio. Eso. Sí. Y ahí se busca el reportaje el reportaje que quedó muy guapo, Sí, Vale. de Oviedo. Y claro, le dieron aquí la RPA, le dio otro punto de lujo. Otro punto de lujo. Es que como increíble. se nota que sabes dónde rimate, amigo. Aquí estos dos señorones. Entonces eso sí es un ejemplo de cosa que yo desde Guaje hacía con mi hermano, con mi hermana de tele, que siempre andamos con la cámara de que mi padre compró a escondidas de mi madre una vez, y a partir de ahí hacíamos programillos de tele, y eso sí que lo trasladamos al final Sí, a la época de adultos. Y de aquellos, estos lodos. Entonces lo de cantar igual no lo llevamos con nosotros. Bueno, chicos, Que, no por os cierto, hay un entretenemos plan, más. si lo puedes decir rápido, un planecillo. Sí, puedo decir, mira, sí, sí. nada, bueno, a Angulebro una de las cosas que le encanta también son las regatas de chalanos, él va en su chalano, ¿no? Y es que este fin de semana, el sábado, en el pueblo un poco de Soto del Barco del Castillo, son las fiestas del Castillo de la Florida, pues el sábado 29 de julio a las 12 de la mañana hay la regata de chalanos de las fiestas. Así que los que podéis ir por ahí, acercaros, porque igual hasta anda por ahí el angulero, quién sabe. Bueno. Seguramente. En bañador. Sí. El de la barba. De la barba, pero en bañador. El angulero ya es hipster. Sí, Sí. lo primero, sí, Mola, esto- mola. Ya está todo Moderno. inventado. David y Estefan, gracias por venir a vernos. De nada. Ánimo con el cubo, que salga la segunda Sí. cara. Vale. Víctor Raúl Pintado, hablándonos del Angulero y presentándonos estos dos primeros, que no últimos, textos que nos hablan del personaje. Y como siempre con Fernando López Cancio, que nos da esta oportunidad para recuerdos y también para realidades presentes, porque hablando de juguetes hemos dado a todos los palos. Sí. Es parte de lo que tenemos ahí. O sea, de lo que tendremos. El martes más. Muy bien, aquí estamos.